pues, entonces vamos a ver de qué se trata esto de acá. Vamos a ver ahora los otros procesos de moldeo que bueno, si bien tienen ver, también que ver con la inyección, no son precisamente de ese mismo tipo, ¿no? Entonces voy a tener que varias aplicaciones de moldeo por inyección involucran termoplásticos y vamos a ver algunas variaciones del proceso de moldeo. En general, o para empezar, voy a empezar con el moldeo por inyección de espuma termoplástica. En este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que en este caso voy a tener unas espumas de plástico que tienen varias aplicaciones, ¿no? Las espumas de plástico ya dijimos que son estos como especie de foamies que se utilizan en el equipo de natación o en los bloquecitos de yoga o para los tapetes de yoga también. Se utilizan estos plásticos que tienen como una superficie sólida, pero por dentro tienen un núcleo como esponjoso, como suave. Y entonces vamos a ver que en general tenemos un proceso que establece o que utiliza o aprovecha estas propiedades que se llama moldeo de espuma estructural. En general vamos a tener que es apropiado que se estudie en este tema porque también es una especie de moldeo por inyección. Básicamente lo que hacemos es que tenemos piezas de termoplástico que poseen una capa exterior densa y esta capa está cubriendo o rodeando un centro de espuma ligera. Regularmente tenemos que estas piezas van a tener unas razones de rigidez a peso apropiadas para la aplicación que se le asigne. Es común tener aplicaciones estructurales. Y entonces aquí va. Vamos a ver entonces una pieza de espuma estructural. Voy a ver entonces que una pieza de espuma estructural se produce con la introducción de ya sea de un gas en un plástico fundido en la unidad de inyección o bien podemos tener la mezcla de un ingrediente que produzca gas con los pellets de plástico del inicio. Y entonces durante la inyección se fuerza a base de presión el plástico hacia dentro de la cavidad de un molde en una cantidad que sea insuficiente para llenar el molde. De esta manera el molde va a obtener o se va a poder expandir, la espuma se va a poder expandir y va a llenar lo que resta del molde. Las celdas de espuma que están en contacto con la superficie fría del molde, vamos a ver que se empiezan a colapsar y forman la capa densa y lo demás del material que está dentro de esa capa va a retener la estructura celular suavecita. Puede tener que estos artículos que son hechos con espuma estructural, podemos tener los estuches para electrónica, las carcasas de máquinas para negocios o componentes para muebles y tanques de lavadoras. Hay algunas ventajas que se tienen en el moldeo de espuma estructural que incluyen que las presiones de inyección y por ende las fuerzas de sujeción de la unidad de abrazaderas son bajas, por lo cual pues bueno, no necesitamos como equipo tan pesado. Luego vamos a tener que debido a estas presiones bajas, esta técnica de moldeo es útil para crear piezas o componentes grandes y la desventaja del proceso es que las superficies de la pieza tienden a ser superficies rugosas e inclusive pueden llegar a tener vacíos ocasionales. Además de esto, tenemos que, dependiendo de la aplicación, puede que sea necesario darle una capa más de procesamiento o tener una capa adicional al proceso en el cual se le añade pintura, se le añade arena o se le añade alguna especie de revestimiento a la pieza de plástico. En el video podemos ver cómo estamos en la fase de expansión del plástico, donde ya se llenó el plástico hasta un cierto punto en el molde. El molde no estaba completamente lleno, de manera que el plástico se podía expandir. Y vamos viendo cómo estos plásticos ahora forman diferentes empaques para diferentes objetos, ¿no? Vemos que este proceso por lo general es completamente automatizado.
para poder conseguir estas piececillas de espuma termoplástica estructural, donde ya después pueden ser pasadas a la siguiente etapa de procesión, del proceso, donde ya pueden ser almacenados o recubiertos de algún otro material. Entonces, luego pasamos al moldeo por inyección múltiple. En el moldeo por inyección múltiple lo que voy a tener es que vamos a tener efectos poco usuales debido a la inyección múltiple de polímeros diferentes para moldear una sola pieza. En general voy a tener que los polímeros se inyectan de manera simultánea al mismo tiempo o puede ser de manera secuencial dependiendo del proceso. Y claramente puede haber más de una cavidad en el molde que esté involucrada dentro de este proceso. Entonces voy a tener que hay un montón de procesos que caen en este rubro o en este tipo, pero todos están caracterizados por 2 o más unidades de inyección. Como se ven en la figura, estamos viendo que tenemos una unidad de inyección para un plástico azul y tenemos una unidad de inyección doble en la cual se inyectan plásticos rojo y verde. Y entonces vamos a ver que dentro de este proceso existen un par de procesos que regularmente están relacionados o están combinados con esta técnica. Uno es el moldeo en sándwich, en el cual tenemos que se inyectan 2 polímeros de forma separada y uno va a constituir la capa externa de la pieza, en este caso una ficha azul, y la otra va a constituir el núcleo interno. En este caso vamos a tener que una boquilla de diseño especial va a controlar la secuencia de flujo de los 2 polímeros dentro del molde. Y la secuencia tiene que estar diseñada de tal forma que el polímero del núcleo quede rodeado por completo por el material de la capa exterior. En este caso estamos viendo unos botones rojos que son rodeados por una parte o por una pieza azul. Y entonces el chiste es que la estructura final sea similar a la de una espuma estructural. Sin embargo, en este caso la moldura va a poseer una superficie suave, con lo que se evita una de las desventajas del proceso anterior. Y además va a consistir en 2 plásticos distintos, de tal manera que yo pueda asumir que cada uno de los plásticos tiene propiedades distintas propias para la aplicación que se le requiera. Y el otro proceso que está integrado dentro de este proceso de inyección múltiple es la inyección secuencial de 2 polímeros en un molde de 2 posiciones. El molde en la primera posición se ocupa de que se inyecte un primer polímero en la cavidad, en este caso el polímero azul. Después el molde se abre o en este caso se gira hacia una segunda posición y se inyecta el segundo polímero en una cavidad del polímero azul. Y entonces la pieza que resulta consiste en 2 plásticos que quedan conectados de forma integral. Este moldeo por inyección doble se utiliza para combinar plásticos de 2 colores distintos o para obtener propiedades diferentes en secciones distintas de la misma pieza. De acá pasamos al moldeo por inyección de termofijos. En las 2 secciones anteriores estuvimos trabajando con plásticos con plásticos termoplásticos, válgase la redundancia, que son los que permiten reciclarse unos con otros y que permiten refundirse para reutilizar ese mismo material. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el moldeo por inyección de plásticos termofijos. En este caso vamos a tener que, si bien la máquina es muy similar, se necesitan unas ciertas modificaciones al equipo y al procedimiento. Y entonces, de manera que se pueda permitir el entrelazamiento entre las cadenas poliméricas que dan como lugar o que caracterizan a los polímeros termofijos o termoestables. Vamos a ver que las máquinas son similares, pero van a tener una unidad de inyección de tornillo recíproco. La unidad de tornillo recíproco, acuérdense que es el tornillo que hace también de martinete. Y entonces voy a tener que la longitud del barril, en este caso, va a ser más corta para evitar la cura y la solidificación prematura del polímero. Por lo mismo, la temperatura del barril se mantiene a niveles bajos, por así decirlo, entre los 50 y los 125 grados centígrados, dependiendo del polímero,
Y después el plástico, que en regular lo vamos a tener en forma de pellets o de granitos, se alimenta por medio de una tolva. Y vamos a tener que la plastificación ocurre por la acción del tornillo rotatorio conforme el material se mueve hacia la parte de adelante del barril que está en la boquilla. Y entonces cuando se acumula suficiente material fundido por delante del tornillo, se inyecta en un molde donde el molde va a estar caliente entre los 150 y los 230 grados centígrados, donde ocurre el entrecruzamiento para endurecer el plástico. Una vez que el plástico está endurecido, se abre el molde y la pieza se eyecta y se retira, que es lo que vamos a ver en la figura, bueno, en el video. Y entonces, en regular los ciclos de los tiempos de los ciclos de moldeo pueden ser de entre los 20 segundos y los 2 minutos, dependiendo del tipo de polímero y del tamaño de la pieza. En este caso vamos a ver cómo envuelven las memorias USB en unas piezas de plástico. Vemos cómo están haciendo por ahí una pieza circular que pareciera ser de silicona. Vemos cómo se inyecta el plástico dentro de las piezas calientes y una vez que se separan los moldes es cuando ya asumes que ya está abierta cuando ya está endurecido tu polímero. Voy a tener que los termofijos principales en este método de inyección son los fenoles, los poliésteres insaturados, las melaminas, las resinas epóxicas y los formaldehídos de urea. En general también podemos tener algunos elastómeros que se moldean por este tipo de inyección y más de la mitad de los moldeos fenólicos que se producen se llevan a cabo por este proceso, lo cual hace que el moldeo por compresión y transferencia, que es un método más antiguo, se vaya abandonando poco a poco. Acá vamos a ver cómo se echa a andar la máquina. Están viendo ahí de ese lado tienen el tornillo reciprocante, que cada cierto tiempo se acumula plástico y eventualmente avienta un disparo de silicona. Ahí ven cómo se colocan en el molde las tarjetas USB. Se cierra el molde, se inyecta el plástico en el molde caliente, se separa y como ven ahí tenemos las secciones, las USBs ya plastificadas y una sección por ahí de plástico residual, que es lo que conocíamos como el bebedero y los vaciaderos. Y ahí está el resultado final de lo que se puede obtener con esta técnica de el moldeo por inyección de plásticos termofijos. Luego seguimos con lo que viniera siendo, déjenme tomar por acá captura pantalla, acá está. Seguimos con el moldeo por inyección de reacción, RIM por sus siglas en inglés. Este moldeo involucra la mezcla de dos ingredientes líquidos que van a ser muy reactivos entre sí, con lo cual vamos a tener que la inyección inmediata de estas sustancias en la cavidad del molde y después estas sustancias reaccionan químicamente para que se dé la solidificación del material. Vamos a tener que los dos ingredientes forman los componentes empleados en sistemas activados por catalizadores o por una cierta mezcla. Esto ya tiene que ver un poquito más con ingeniería química, pero es bueno que lo sepan por si en algún momento se llegan a topar una máquina de estas. El proceso es más de ingeniería química, la reacción, pero la parte del proceso sí tiene que ver con ustedes. Vamos a ver que en general vamos a tener dos ingredientes. Vamos a tener que los uretanos, las resinas epóxicas y los formaldehídos de urea son ejemplos de sistemas que pueden ser utilizados en este sistema de moldeo por inyección de reacción. Este sistema de RIM se desarrolló con el poliuretano en mente para producir componentes automotrices de tamaño grande, tales como defensas, alerones y salpicaderas. Regularmente esta clase de piezas constituye la aplicación principal de este proceso y bueno, es común que las piezas de poliuretano obtenidas con RIM posean una estructura interna de espuma rodeada por una capa exterior densa. Y entonces vamos a tener, en general, voy a tener un par de ingredientes químicos que lo que van a lograr es que pasen o se vayan a bombear a través de unos pistones de inyección. En estos dos cilindros se mide muy bien la cantidad que se va a introducir de ambos ingredientes
y con los pistones de inyección se logra que los elementos pasen a presión hacia una cabeza mezcladora. En esta cabeza mezcladora los elementos se empiezan a fundir de manera que vayan solidificándose. Pero para ese momento la cabeza mezcladora ya se encargó, junto con el pistón de inyección, de aventar la mezcla de estos dos ingredientes dentro de la cavidad del molde donde va a ocurrir la solidificación. En general, voy a tener que para cavidades grandes, estos moldes de rim son menos costosos que los moldes por inyección convencional, y esto se debe a que las fuerzas de las abrazaderas requieren muy poca fuerza, muy poca presión, y eso hace que se puedan utilizar componentes ligeros en los moldes. Entonces, de las ventajas que podemos tener con este método, tenemos que se requiere poca energía para el proceso. En segundo lugar, que los costos del equipo y el molde son menores. Tenemos también que, como número 3, que se dispone de una variedad de sistemas químicos que permiten obtener diferentes propiedades para el producto ya moldeado. Y como cuarto lugar, tenemos que el equipo de producción es confiable. Los sistemas químicos y las relaciones de la máquina se comprenden bien, por lo cual se hace relativamente sencillo hacer modificaciones en el proceso industrial de la creación de los moldeos. Pasamos de este lado y ahora vamos con el moldeo por compresión y transferencia. A pesar de ser un método viejito, vamos a tener que es un método que todavía se utiliza para ciertas aplicaciones, y bueno, es bueno tenerlo en mente como un método que se puede realizar de manera casera. Ok, entonces vamos a ver. El moldeo por compresión, que es el que tenemos ahorita en pantalla, es un proceso utilizado para plásticos termofijos o termoestables, y básicamente es el método que se utilizaba o se utiliza en algunos casos para hacer discos de fonógrafo, llantas de caucho y algunas piezas de materiales compuestos. Y entonces vamos a tener que el proceso se divide en 4 etapas, las cuales tenemos ahorita en pantalla. En la primera etapa, básicamente lo único que se hace es que se carga una cantidad de plástico del compuesto de moldeo, a lo cual le vamos a llamar carga, en la mitad inferior del molde. Esta mitad inferior del molde va a tener que ser calentada para que nuestro polímero adquiera la forma del molde que necesitamos. Una vez que tenemos el molde cargado o la cavidad cargada, vamos a pasar a la fase 2. En la fase 2 se juntan las mitades del molde de manera que se comprime la carga y se forza a que fluya y adopte la forma de la cavidad. Una vez que tenemos que se concluye o que se comprime, se cierran las compuertas y el molde queda bien presionado, pasamos a la fase 3. En la fase 3 se va a calentar la carga por medio del molde caliente para polimerizar y curar el material hasta que quede en una pieza solidificada. Y una vez pasado la etapa 3, pasamos a la etapa final, en la que el pasador golpeador, que se ve en la etapa 1, están acá, se encarga de golpear la pieza para poder sacar la pieza moldeada. Y entonces, ya que tenemos ese punto, vamos a tener que entonces la carga inicial del compuesto puede estar en varias formas, ¿no? Puede ser polvo, puede ser pellets, puede ser un polímero líquido o puede ser una pieza preformada que ya nada más requiere algunos ajustes. La cantidad de polímero debe de controlarse muy bien para obtener una consistencia repetible en el producto, y bueno, en general para este tipo de procesos se vuelve común que se precaliente la carga antes de colocarla en el molde, de manera que se pueda suavizar el polímero y que se acorte la duración del ciclo de producción. Es decir, regularmente se avienta la carga ya calientita, ya tibia. Para hacer los métodos de precalentamiento, se pueden utilizar calentadores infrarrojos, un horno de convección o tornillos rotatorios calientes dentro de un barril. Ok. Y entonces voy a tener que para estos procesos de moldeo por compresión podemos tener, tiene la ventaja de que en este moldeo no hay un sistema de bebedero ni de vaciadero, lo que hace que no tengamos
esas piezas de desperdicio. Y bueno, la desventaja es que por lo general este proceso está limitado a formas sencillas y que requieren nada más de una sola pieza, ¿no? Y esto se debe a las capacidades menores de flujo de los materiales termofijos. Entonces, en general voy a tener que los moldes de compresión se van a poder clasificar en moldes manuales, que se emplean regularmente para hacer ensayos, piezas de cáliz, piezas de prueba. Tenemos los moldes semiautomáticos, en los que la prensa sigue un ciclo programado, pero el operador es quien carga y descarga de forma manual el molde. Y tenemos los automáticos, que operan completamente de manera automática, inclusive la carga y la descarga del material, como lo vimos en los videos de los procesos anteriores. Entre los materiales que vamos a tener para el moldeo por compresión tenemos los fenoles, la melamina, los formaldehídos de urea, las resinas epóxicas, los uretanos y los elastómeros. De tal manera que las molduras comunes o las aplicaciones comunes de esto incluyen conexiones eléctricas, sockets, carcasas, algunas manijas para sartenes y algunas piezas para vajilla. En general, las ventajas de este método es que los moldes son más sencillos, más baratos y requieren menos mantenimiento. También tenemos menos desperdicio y menos esfuerzos residuales en las piezas moldeadas. Y las desventajas es que los ciclos de producción ocupan más tiempo, y las tasas de producción por ende se vuelven más bajas. Y de acá pasamos al moldeo por transferencia. Luego ya pasamos al moldeo soplado. No tenía yo aquí más cosas. Sí, soplado y extrusión, estiramiento, rotomoldeo, termoformado. Sí, ya nos queda un poquito de tiempo. Y entonces vamos a ver por acá el moldeo por transferencia de vasija. Ya váyanse. Tengo 3 alumnos aquí y no le veo mucho sentido a retenerlos mucho más.